Encontré un viejo boleto de lotería de $1 en el bolsillo de mi chaqueta, comprado hace un año. Estaba a punto de tirarlo, pero primero revisé los números. Había ganado $81 millones, pero cuando llamé al número, se quedaron en silencio del otro lado. Buen día, queridos oyentes. Es Diana de nuevo. Me alegra que estén aquí conmigo. Por favor suscríbanse a mi canal y denle me gusta a este vídeo. Y también, déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. De esa manera puedo ver qué tan lejos ha viajado mi historia. La chaqueta había estado colgada en el fondo del armario de mi pasillo durante más de un año. Era una parca de color oliva oscuro que solía usar durante el viaje de invierno al trabajo. El tipo de abrigo que es demasiado cálido para octubre. Pero no lo suficientemente cálido para enero. Así que termina siendo el favorito de nadie y es empujado detrás de todo lo demás. No había pensado en él desde el mes de febrero anterior. Esa mañana particular de sábado en noviembre. Lo saqué solo porque finalmente estaba haciendo lo que había estado posponiendo durante meses. Limpiar el armario, clasificar cosas para la organización de beneficencia Goodwill. Reclamar un poco de espacio en un hogar que de repente se sentía demasiado grande y demasiado vacío. Mi nombre es Sarah Mercer. Tenía 44 años, era bibliotecaria de una escuela secundaria en Columbus, Ohio. Y había estado divorciada durante 3 años. No el tipo de divorcio dramático, sin peleas a gritos, sin platos lanzados. Solo el tipo lento y asfixiante donde dos personas se dan cuenta una mañana de que han estado viviendo como compañeros de cuarto educados durante tanto tiempo que ya no pueden recordar por qué. Alguna vez compartieron una cama. Mi exesposo David había seguido adelante con una velocidad impactante. Volviéndose a casar en 14 meses con una mujer llamada Karen Holloway que tenía 31 años. Trabajaba en bienes raíces y tenía el tipo particular de confianza que proviene de nunca haber dudado de sí misma por un solo día. Intentaba no pensar en ninguno de los dos. La mayoría de los días lo lograba. Mi vida era tranquila. Esa es la palabra que siempre usaba, tranquila. Tenía mis rutinas. Café a las 6:15, el viaje a la escuela secundaria Lincoln. El olor a libros viejos y virutas de lápiz, cena para uno, televisión, dormir. Los fines de semana, paseaba al perro, un golden retriever de 7 años llamado Biscuit. Y ocasionalmente cenaba con mi hermana Diana o mi mejor amiga Maggie. Era una vida pequeña, pero era mía. Y la había construido cuidadosamente a partir de los restos del matrimonio, y yo estaba, si no feliz, al menos estable. Esa mañana. Llevaba una vieja sudadera y estaba bebiendo mi segunda taza de café cuando saqué la parca oliva de su percha. El armario olía a cedro y a algo débilmente floral, una vela, tal vez de alguna Navidad pasada. Revisé los bolsillos por costumbre. Bolsillo derecho, un recibo de gasolinera arrugado, un protector labial sin tapa. Un solo guante marrón. Bolsillo izquierdo, un trozo de papel doblado. Suave en los pliegues por haber sido doblado y desdoblado más de una vez. Casi lo tiro sin mirar. Mi mano ya se movía hacia la bolsa de basura. No sé por qué me detuve. Llámelo instinto. Llámelo aburrimiento. Llámelo la forma particular en que el papel estaba doblado. Limpio, deliberado. Como si la persona que lo había doblado hubiera pensado que podría importar algún día. Era un boleto de lotería. El premio mayor de Ohio, el juego de raspar y combinar de $2. Excepto que no era un boleto de raspar. Era un boleto de sorteo. El tipo en el que eliges números o dejas que la máquina los elija por ti y luego los verificas. Contra el sorteo semanal. Recordaba haberlo comprado ahora. Había sido hace un año, tal vez 13 meses. Me había detenido en una estación de servicio de British Petroleum en la calle Morse después de una conferencia de padres y maestros que había salido mal. El tipo de reunión donde los padres te culpan por los fracasos de su hijo.
Y te sientas allí asintiendo y tragando las cosas que realmente quieres decir. Había comprado una Coca-Cola de dieta, por un extraño impulso, un boleto de lotería de $1. El cajero había sido un adolescente con los dedos manchados de pintura. Recordé haber pensado, ¿$1? ¿Por qué no? Nunca había revisado los números. Me quedé en el pasillo sosteniendo el boleto por un momento, luego lo llevé a la mesa de la cocina. Abrí mi computadora portátil y escribí el sitio web de la Lotería de Ohio. Encontré el archivo de sorteos pasados. Me desplacé hasta la fecha correcta y comencé a comparar números. El primer número coincidió, luego el segundo, luego el tercero, el cuarto, el quinto. Me quedé muy quieta. Mi café se enfrió a mi lado. Biscuit vino y empujó su nariz contra mi rodilla, y no me moví. Los 6 números coincidieron. El premio mayor para ese sorteo había sido de $81 millones. Lo leí 4 veces. Luego cerré la computadora portátil y la abrí de nuevo como si los números pudieran haberse reorganizado en algo más creíble. No lo habían hecho. Me senté en esa mesa de la cocina durante mucho tiempo. No podría decirles cuánto tiempo. Solo mirando el boleto que yacía en la superficie laminada entre mi taza de café y una lista de compras a medio terminar. Luego tomé mi teléfono y llamé al número en la parte posterior del boleto. Sonó 2 veces. Una mujer respondió. Profesional, enérgica, centro de reclamos de la Lotería de Ohio. ¿En qué le puedo ayudar? Le dije que tenía un boleto ganador. Le dije la fecha y el juego, y porque ella preguntó. Le leí el número de identificación del boleto impreso en el borde inferior. Hubo una pausa. No la pausa de alguien escribiendo información en una computadora. No la pausa de alguien abriendo un archivo. Era un tipo diferente de pausa. Repentina, completa y cargada con algo que no podía nombrar. El tipo de silencio que tiene textura. Señora, dijo la mujer finalmente, y su voz había cambiado. ¿Podría por favor esperar solo un momento? La línea se quedó en silencio. No música de espera, solo silencio. Y en ese silencio. De pie en mi cocina en una vieja sudadera con un boleto de lotería ganador en mi mano. Sentí el primer dedo frío de algo que no había sentido en años. ¿Miedo? La espera duró 4 minutos y 23 segundos. Lo sé porque observé el temporizador en la pantalla de mi teléfono todo el tiempo. De pie en el mostrador de la cocina con la espalda presionada contra los gabinetes como si necesitara el apoyo. Biscuit se sentó a mis pies, con las orejas ligeramente levantadas. Leyendo algo en mi postura que le decía que esta no era una mañana de sábado normal. Cuando la mujer volvió a la línea, su voz había sido reemplazada por la de un hombre mayor. Cuidadosa, el tipo de voz que pertenece a alguien que ha sido entrenado para no revelar nada. Señora. Lamento la espera. Mi nombre es Gerald. Soy un representante principal aquí en la comisión. ¿Quiere? Asegurarme de entender. Está diciendo que tiene un boleto del sorteo del premio mayor de la fecha. Y me leyó la fecha. Sí, dije. Ese es. ¿Y está llamando para consultar sobre el estado de ese boleto? Estoy llamando para reclamarlo, dije. Los números coinciden, los 6. Otra pausa. Más corta esta vez, pero aún allí. Entiendo, dijo Gerald. Señora, quiero recomendarle que no comparta esta información con nadie en este momento. Con absolutamente nadie. La animo a que venga a nuestra oficina principal en persona con el boleto físico y podemos guiarla a través del proceso oficial de reclamo. Puedo preguntar si el boleto está actualmente en su poder. Está en mi mano en este momento, dije. Bien. Por favor, guárdelo en un lugar muy seguro. Una caja de seguridad a prueba de fuego si tiene. Una. Si no. Considere la caja de depósito de seguridad de su banco hasta su cita.
Podemos programarla tan pronto como el lunes por la mañana. Me dio una dirección. Me dio un número de referencia. Me dijo de nuevo que no discutiera esto con nadie. Lo dijo como una advertencia, no como una sugerencia. Y cuando colgué el teléfono, me temblaba la mano. Me quedé en la cocina durante mucho tiempo después de eso. ¿Por qué el silencio? Esa era la pregunta que no podía superar. Un funcionario de la lotería no se queda callado cuando reportas un boleto ganador. Así no es como funciona. Llamas, verifican, te felicitan, programan tu cita. Hay procedimientos. Hay un guión. Gerald se había salido del guión en el momento en que le leí ese número de boleto. Y la mujer antes que él se había salido del guión aún más rápido. ¿Qué sabían ellos sobre mi boleto que yo no sabía? Me obligué a sentarme. Me obligué a comer algo. Tostadas, mecánicamente, de pie sobre el fregadero. Llevé a Biscuit a dar un paseo alrededor de la cuadra en el frío aire de noviembre. Y dejé que el ritmo de su respiración y su trote seguro delante de mí con la correa organizaran mis pensamientos en algo parecido al orden. Esto era lo que sabía. Tenía un boleto. Los números coincidían. El premio mayor era de $81 millones. El boleto fue comprado con mi tarjeta de débito personal. Estaba casi segura de esto porque solo me había detenido en esa estación de servicio de British Petroleum porque necesitaba efectivo del cajero automático y terminé comprando el boleto por impulso. Mi tarjeta, mi dinero, 13 meses después de que mi divorcio fuera finalizado. Esto era lo que no sabía. ¿Por qué la pausa? ¿Por qué la advertencia? ¿Por qué Gerald había sonado menos como un representante de la lotería y más como alguien manejando? ¿Una situación? Volví a entrar e hice lo que siempre hacía cuando necesitaba pensar con claridad. Fui a mi pequeña oficina en casa. La habitación que solía ser un dormitorio de invitados y que ahora estaba forrada con estanterías de libros. Y me senté en mi escritorio. Abrí un bloc de notas legal y comencé a escribir cosas, fechas, números. Lo que recordaba sobre ese día. La gasolinera en la calle Morse, la conferencia de padres y maestros antes de eso. El adolescente con pintura en los dedos. También hice algo que nunca antes había hecho en mi vida. Busqué en línea asesoramiento legal anónimo para ganadores de lotería y qué hacer antes de reclamar un premio de lotería. Lo que encontré cambió la forma de mi miedo de vago a específico y luego, lentamente. Porque no era una persona naturalmente decisiva, pero había aprendido a serlo durante el divorcio. De específico a manejable. Todos y cada uno de los recursos decían lo mismo. Consiga un abogado primero. No se lo diga a la familia. No se lo diga a los amigos. No publique nada en línea. Proteja el boleto físico. Comprenda que en la mayoría de los estados, los nombres de los ganadores se convierten en un registro público. Y comprenda esto, una vez que la gente lo sabe, todo cambia. No solo los extraños, las personas más cercanas a usted. Pensé en David. Pensé en lo rápido que había reconstruido su vida después de que nos separamos. Pensé en Karen y en sus agudos y evaluadores ojos y en la forma en que me había mirado en la fiesta de cumpleaños de un incómodo conocido mutuo donde habíamos terminado en la misma habitación. Como si estuviera calculando algo. Pensé en la madre de David, a quien nunca le había agradado, y en su hermano, que nos había pedido dinero prestado 3 veces durante nuestro matrimonio y nunca había devuelto ni un centavo. Levanté el teléfono y lo volví a bajar. Luego lo levanté e hice una búsqueda específica. Abogados de Columbus, Ohio, fideicomisos de lotería y planificación patrimonial. No iba a llamar al primer nombre que encontrara. No iba a hacer nada impulsivo. Iba a ser metódica, cuidadosa. Era bibliotecaria. Sabía cómo investigar, cómo evaluar fuentes, cómo construir un caso a partir de pruebas. Durante las siguientes 2 horas.
Encontré a 3 abogados que se especializaban exactamente en esta situación. Grandes ganancias financieras, protección de activos. Formación de fideicomisos para ganadores de lotería. Leí sus reseñas. Leí las biografías de sus firmas. Elegí a la que tenía un párrafo específico en su sitio web sobre la protección de la privacidad de los clientes antes de que se presentaran las reclamaciones. Su nombre era Patricia Hahn. Tenía 22 años de experiencia y una oficina en Westerville, a 12 millas de mi casa. No la llamé ese día. Hice la cita en línea para el lunes por la tarde. 2 horas después de mi visita programada a la oficina de la comisión de lotería. Gerald me había dicho que no se lo dijera a nadie. Tenía la intención de decírselo exactamente a una persona, mi abogada. Esa noche, coloqué el boleto en un sobre. Lo sellé y lo guardé bajo llave en la pequeña caja fuerte para documentos a prueba de fuego donde guardaba mi pasaporte y mi testamento. Me senté en el borde de mi cama en la casa silenciosa e intenté sentir algo coherente. Lo que sentí en cambio fue un zumbido bajo y constante de alerta. El tipo particular que no proviene de la emoción, sino del reconocimiento de que algo más grande que tú ahora está en movimiento. Y lo único que puedes controlar es cuán cuidadosamente te mueves. No dormí bien, pero dormí. La oficina de la Comisión de Lotería de Ohio el lunes por la mañana no era lo que había esperado. Creo que había imaginado algo burocrático y ligeramente lúgubre. Sillas de plástico, luces fluorescentes, el olor a una sala de espera del gobierno. En cambio, ocupaba un piso corporativo limpio de un edificio de oficinas en Columbus con un mostrador de recepción atendido por una mujer con chaqueta de traje que revisó mi identificación 2 veces antes de dejarme pasar por una puerta de cristal cerrada con llave. Gerald me recibió en una sala de conferencias privada. Tenía unos 50 y tantos años, canoso en las sienes. Con la expresión cuidadosa y neutral de un hombre que había aprendido a nunca mostrar sorpresa. Estaba acompañado por una mujer más joven a la que presentó como especialista en verificación de reclamaciones, que tenía una computadora portátil y no dijo nada durante toda la reunión. Verificaron el boleto. La especialista lo escaneó. Lo comparó con los registros principales y realizó una revisión de luz ultravioleta. El proceso tomó 11 minutos. Durante esos 11 minutos, me senté con las manos cruzadas en el regazo y el rostro completamente inmóvil. De la forma en que había aprendido a sentarme durante los peores momentos de mi matrimonio. Señora Mercer, dijo Gerald cuando la especialista giró su computadora portátil para mostrarle algo. Este boleto es válido. Felicitaciones. Lo dijo simplemente, sin calidez. Lo que de alguna manera lo hizo sentir más real de lo que cualquier cantidad de emoción lo hubiera hecho. El premio mayor había sido de $81 millones. Después de las retenciones de impuestos federales y estatales obligatorias. La opción de pago único en efectivo. Que yo ya había decidido que tomaría en mis 2 días de investigación. Me dejaría aproximadamente $48.60 millones. $48.60 millones. Asentí. ¿Qué pasa después?, pregunté. Gerald me guió a través del proceso de reclamo. Tendría que regresar con documentación oficial. Completar un formulario de reclamo notariado y elegir una estructura de pago. Me recomendó encarecidamente de nuevo que contratara asesoría legal antes de proceder. Me dijo que bajo la ley de Ohio, mi nombre eventualmente se convertiría en parte del registro público. Pero que había estructuras legales, fideicomisos, sociedades de responsabilidad limitada, que podrían servir como la entidad reclamante para proporcionar una capa de privacidad. Le dije que tenía una abogada esa tarde. Algo cambió en su expresión casi imperceptiblemente, casi nada, pero lo noté. Una pequeña relajación alrededor de sus ojos, como si hubiera estado esperando escuchar eso. Bien, dijo. Eso es muy sabio.
Salí de la oficina de la comisión y conduje directamente a la oficina de Patricia Hahn en Westerville. Su sala de espera tenía buena luz natural y una pared de credenciales enmarcadas. Ella misma salió a recibirme. Una mujer pequeña de poco más de 50 años con gafas de lectura levantadas sobre la cabeza y el tipo de atención precisa en sus ojos que reconocía inmediatamente en la que confié. Le conté todo, la chaqueta, el boleto, Gerald, la pausa en el teléfono. Escuchó sin interrumpir, haciendo notas ocasionales en un bloc de notas legal amarillo. Cuando terminé, dejó su bolígrafo en la mesa. La pausa, dijo. ¿Alguna vez Gerald la explicó? No, dije. No pregunté directamente. Ella asintió lentamente. Voy a averiguarlo. Mientras tanto, esto es lo que vamos a hacer. Ella trazó un plan. Estableceríamos un fideicomiso revocable, el fideicomiso Sarah M. que sería la entidad legal para reclamar el premio. Mi nombre no aparecería en ningún documento de cara al público hasta que fuera legalmente inevitable. Presentaríamos el papeleo de reclamo completo dentro de 2 semanas. Y yo no debía, bajo ninguna circunstancia, discutir esto con nadie hasta que el reclamo estuviera completamente procesado y los fondos estuvieran asegurados. Pregunté cuánto tiempo tomaría eso. 90 días desde la presentación, dijo, posiblemente menos. 90 días. Podría hacer 90 días. Conduje a casa en la gris tarde de noviembre, sintiendo algo nuevo. No solo el zumbido de alerta, sino la calidez más constante de tener a un profesional en mi esquina. El plan ahora tenía forma. Ya no estaba de pie en un pasillo con un trozo de papel en mi mano. Me movía por un camino que alguien ya había recorrido antes. Fue esa noche en casa que recibí la primera señal de que no me estaba moviendo tan silenciosamente como había creído. Estaba en la cocina preparando la cena cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocí. Decía simplemente, escuché que tuviste algunas buenas noticias últimamente. Deberíamos hablar. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Sin nombre, sin contexto. Deberíamos hablar. No se lo había dicho a nadie. Se lo había dicho a Patricia Hahn, que estaba obligada por el privilegio entre abogado y cliente. Se lo había dicho a Gerald en la comisión. Que era un funcionario del gobierno bajo sus propias restricciones profesionales y legales. No había llamado a mi hermana. No le había enviado mensajes de texto a Maggie. No había publicado ni una sola palabra en línea. Entonces, ¿quién lo había escuchado? Tomé una captura de pantalla del mensaje y se lo envié a Patricia esa noche con una breve explicación. Ella respondió dentro de la hora. Guarde todo. No responda. Revisaré los registros internos de la comisión en busca de cualquier acceso inusual a su archivo de reclamo. 2 días después, me llamó. Sarah, dijo. Alguien accedió a su registro de consulta de reclamo en la comisión el día de su llamada inicial. El acceso fue registrado a nombre de una empleada subalterna llamada Brittany Cole. Ella no es parte del equipo de procesamiento de reclamos. No tiene ninguna razón profesional para haber estado en su archivo. Me senté. Y Brittany Cole, continuó Patricia, es la prima hermana de Karen Holloway Mercer. La habitación se sintió muy silenciosa. David lo sabe, dije. David lo sabe, confirmó Patricia. Y ahora sabemos que él lo sabe, lo que cambia lo que haremos a continuación. La semana siguiente se movió con la extraña doble calidad del tiempo durante una crisis. Cada hora era a la vez demasiado lenta y demasiado rápida, cargada de significado y de espera. Patricia presentó el papeleo preliminar del fideicomiso el miércoles. Para el viernes, el fideicomiso Sarah M. era una entidad legal en el estado de Ohio. El lunes siguiente, presentamos el reclamo oficial de la lotería a través del fideicomiso. Iba a trabajar todos los días.
Prestaba libros. Ayudaba a un estudiante de 7º grado a encontrar fuentes para un trabajo sobre el movimiento por los derechos civiles. Almorzaba en la sala de descanso y escuchaba a un colega quejarse del nuevo software de calificaciones. Mantenía mi rostro completamente normal. Era muy buena siendo normal. La llamada de David llegó un jueves por la noche, 12 días después de mi visita a la comisión. Estaba paseando a Biscuit por el vecindario en el frío cuando sonó mi teléfono. Miré la pantalla, el nombre de David. No habíamos hablado en casi 8 meses. Un silencio civil y manejado. El tipo que existe entre dos personas que no tienen nada más que decir y han aceptado eso como un hecho. Me detuve en la acera. Biscuit se sentó a mi lado, como si sintiera que no íbamos a ninguna parte. Respondí, ¿Sara? Su voz era cuidadosa, mesurada. Siempre había sido bueno siendo mesurado. Debe. Escuché algo, dijo. Quería llamarte directamente. Pensé que era lo correcto. Pensó que era lo correcto. En 11 años de matrimonio y 3 años de divorcio. Había aprendido que cuando David presentaba algo como lo correcto, te estaba diciendo que ya había decidido lo que quería y estaba eligiendo el marco que hacía que su deseo sonara noble. ¿Qué escuchaste? Dije. Que podrías haber encontrado algo significativo. De antes. De antes. El boleto de lotería fue comprado 13 meses después de que se finalizara nuestro divorcio. No hubo un antes, pero entendí lo que estaba sugiriendo, y la audacia de eso, ofrecida en esa voz cuidadosa y razonable, hizo que algo se volviera muy frío y muy claro dentro de mí. No sé de qué estás hablando, dije. Su tono cambió casi imperceptiblemente. Sara, creo que deberíamos sentarnos, los tres, Karen. Y tener una conversación como adultos, antes de que las cosas se compliquen. Las cosas no son complicadas, David, dije. Que tengas una buena noche. Colgué. Mi corazón latía con fuerza. Biscuit se levantó y se presionó contra mi pierna, y me agaché. Puse mi mano sobre su cálida cabeza y respiré. La calle a mi alrededor estaba tranquila. Unas cuantas ventanas iluminadas. El auto de un vecino entrando en un camino de entrada 2 casas más abajo. La maquinaria ordinaria de un jueves por la noche ordinario. Nada había cambiado. Todo había cambiado. Le envié un mensaje de texto a Patricia en el momento en que llegué a casa. Su respuesta, bien. Lo manejaste exactamente bien. Ahora esperamos su próximo movimiento. Su próximo movimiento llegó 6 días después en forma de una carta certificada entregada en la dirección de mi casa. Firmé por ella con un sentimiento de sombrío reconocimiento. Adentro había una sola página con el membrete de una firma de abogados de Columbus, Garrett y Phelps, declarando que David Mercer deseaba hacer valer un posible interés conyugal en cualquier premio de lotería asociado con un boleto que pudiera haber sido comprado en su totalidad o en parte con fondos rastreables al patrimonio conyugal. Era, desde cualquier punto de vista legal racional, un reclamo extraordinariamente débil. El divorcio había sido finalizado. Nuestras cuentas conjuntas habían sido cerradas y divididas. El boleto había sido comprado 13 meses después con mi tarjeta de débito personal. Pero un reclamo débil presentado de manera pública y agresiva aún puede causar daño. Puede retrasar un pago, generar atención de los medios, y lo que es más crítico, puede asustar a alguien para que llegue a un acuerdo. Conduje a la oficina de Patricia esa tarde. Ella leyó la carta, la dejó en su escritorio y me miró por encima de sus gafas de lectura. Esta es una táctica de presión, dijo. No tienen base legal. Todo su argumento depende de establecer que el boleto fue comprado con fondos que se originaron de alguna manera del patrimonio conyugal. No fue así. Ya he obtenido los registros.
bancarios que confirman la transacción con la tarjeta de débito. El dinero provino de su cheque de pago depositado 3 días antes de la compra. ¿Qué hacemos?, pregunté. Respondemos, dijo con firmeza. Su carta de respuesta salió a la mañana siguiente. Tenía 3 párrafos de largo. Identificaba la fecha de la transacción de la tarjeta de débito, a qué cuenta pertenecía y la fecha en que se finalizó nuestro divorcio. Señalaba que el reclamo no tenía base en la ley de propiedad conyugal de Ohio. Informaba a Garrett y Phelps que cualquier intento adicional de interferir con un reclamo de lotería válido podría resultar en una contrademanda por interferencia ilícita. Garrett y Phelps no respondieron durante 4 días. Cuando lo hicieron, la carta era más corta. Decía que estaban revisando la documentación y que se pondrían en contacto. Se estaban retractando. No del todo, no todavía. Pero la primera presión no había funcionado. Y ellos lo sabían. Patricia me dijo que este era el momento en que las personas como David se rendían o intensificaban la situación. ¿Qué crees que hará?, pregunté. Ella lo consideró. Intensificar, dijo, pero con cuidado. Intentará otra cosa. Ese fin de semana, conduje a una pequeña posada en Oaken Hills, a 2 horas al sur de Columbus. Una habitación con vista a un arroyo. Sin señal de teléfono lo suficientemente fuerte como para tentarme a revisar los mensajes. Llevé a Biscuit. Caminé por senderos. Desayuné en un restaurante donde nadie me conocía. Me senté junto al fuego en la sala común de la posada por las noches y leí una novela que había estado cargando durante 6 meses sin abrir. Me permití descansar, no porque hubiera terminado. Estaba muy lejos de terminar. Sino porque entendí con una claridad que me sorprendió que esta pelea iba a requerir resistencia. No solo coraje. Y la resistencia requiere recuperación. Conduje a casa el domingo por la tarde sintiendo, por primera vez desde que encontré el boleto, algo cercano a la calma. El siguiente movimiento de David no fue una carta legal. Fue más suave que eso, lo que significaba que era más peligroso. Una semana después de regresar de Oaken Hills, recibí un correo electrónico. No de su dirección personal, sino de la de Karen. Esto me sorprendió lo suficiente como para que lo leyera 2 veces antes de entender qué era. Era, en la superficie, conciliador. Karen escribió que ella y David no buscaban conflicto. Que ambos habían estado pensando profundamente en la situación y querían que yo supiera que su intención nunca había sido molestarme. Que entendían que este era un momento increíblemente significativo en mi vida y que lo respetaban. Que la familia, ella realmente usó esa palabra, familia. Como si nuestro divorcio nunca hubiera ocurrido. Debería encontrar formas de apoyarse mutuamente en tiempos de cambio. Ella propuso una cifra. Si yo accedía a un acuerdo privado, sin tribunales, sin más abogados. Solo un acuerdo firmado entre los 3, ellos aceptarían el 30% del pago neto. El 30% de $48 millones. $14.40 millones por un boleto sobre el que no tenían ningún reclamo legal a cambio de su silencio y su acuerdo de no continuar con más litigios. Leí el correo electrónico una tercera vez con mucho cuidado buscando la arquitectura emocional del mismo. Estaba hábilmente escrito. Karen era agente de bienes raíces y los agentes de bienes raíces saben cómo hacer que las cosas suenen razonables. El tono conciliador, la palabra familia, la presentación del 30% como algo modesto. Incluso generoso de su parte en lugar de lo que realmente era. Extorsión vestida con una chaqueta de lino. Se lo reenvié a Patricia sin comentarios. Ella me llamó en menos de 1 hora. Esto es bueno, dijo. Bueno, dije. Bueno para nosotros. Han hecho una oferta. Lo que significa que saben que su posición es débil. No ofreces un acuerdo cuando crees que puedes ganar.
Solo ofreces un acuerdo cuando intentas evitar perder. Hizo una pausa. ¿Sientes alguna tentación de aceptar? Lo pensé honestamente. 14 millones de dólares seguía siendo una cantidad de dinero que cambiaba la vida. Y había una versión de mí. La versión que había pasado 11 años en un matrimonio donde el camino de menor resistencia se sentía como supervivencia. ¿Qué podría haber mirado ese número y pensado, ¿realmente vale la pena luchar por esto? Pero esa versión de mí había aprendido algo en 3 años de vivir sola en una casa silenciosa y construir una vida desde cero y tomar decisiones difíciles sin nadie a quien ceder. Ella había aprendido que aceptar lo que no era tuyo para dar y lo que no era de ellos para tomar no. Era un compromiso. Era rendición. Y la rendición nunca termina donde crees que lo hace. No, dije, ninguna tentación. Bien, dijo Patricia de nuevo. Enviaré una respuesta, rechazando la oferta y reiterando nuestra posición. Después de colgar, me senté en el silencio de mi sala de estar por un momento. Luego hice algo que no había hecho en casi un mes. Llamé a mi hermana. Diana era 3 años mayor que yo. Vivía en Cincinnati y tenía la cualidad particular de las hermanas mayores que siempre han sido las estables. No dramáticas, no dadas a discursos, pero presentes de la manera que genuinamente importa. Contestó al segundo timbre. Sara, dijo, de la forma en que siempre decía mi nombre. Como si estuviera confirmando que yo realmente estaba allí. Necesito decirte algo, dije. Necesito que no se lo digas a nadie todavía. ¿Puedes hacer eso? Una breve pausa. Sí, dijo. Por supuesto. Le conté sobre el boleto. Le conté sobre el fideicomiso, sobre Patricia. Sobre el reclamo de David y Karen y su oferta de acuerdo. Le conté todo en una larga corriente. Y cuando terminé, la línea estuvo en silencio por un momento. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy bien, dije. Solo necesitaba que alguien lo supiera. Tuviste razón en no llamarme antes, dijo, lo cual fue exactamente lo correcto que decir. No herida, no ofendida, solo con los ojos claros. Y tienes razón en luchar contra eso. No llegues a un acuerdo. Ni por $1. 2 días después, se lo dije a Maggie. Nos encontramos en una cafetería en el lado este. Maggie había sido mi amiga más cercana desde la escuela de posgrado. Una mujer de una inteligencia práctica y feroz que trabajaba como enfermera de la sala de emergencias y abordaba los problemas de la forma en que abordaba a los pacientes difíciles. Directamente, sin inmutarse. Escuchó sobre un gran café con leche, con ambas manos envueltas alrededor de la taza. Sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, ¿qué necesitas de mí? No, eso es increíble. No, 81 millones de dólares. Solo, ¿qué necesitas? Solo necesitaba decirlo en voz alta a alguien que me ama, dije. Ella extendió la mano a través de la mesa y agarró mi mano una vez, brevemente, con firmeza. Tienes esto, dijo. Siempre has sido más inteligente y más dura de lo que crees. Y David siempre ha sido más débil y más miedoso de lo que deja ver. Esas cosas no han cambiado. Conduje a casa desde esa cafetería en el crepúsculo de noviembre. Sintiéndome por primera vez en todo esto, genuinamente no sola. No porque hubiera necesitado ser rescatada, no lo necesitaba. Sino porque el peso de llevar un secreto es diferente del peso de llevar una carga. Y lo que había estado llevando era ambas cosas. Diana y Maggie no habían aligerado la carga. Simplemente se habían parado a mi lado debajo de ella y eso lo cambió todo. Vinieron a mi casa un sábado por la tarde de diciembre. 3 semanas antes de que se programara la finalización del reclamo. No los había invitado. No había respondido al correo electrónico de Karen más allá de la respuesta formal de Patricia. No había devuelto la llamada de David.
Había mantenido el silencio entre nosotros de la forma en que mantienes una puerta cerrada. No dramáticamente, no con esfuerzo, solo sin abrirla. Y luego escuché un auto en mi camino de entrada. Biscuit lo escuchó primero. Se levantó de su lugar en la alfombra. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera con las orejas levantadas. Y yo me acerqué para mirar por encima de su cabeza, y allí estaba el auto plateado de David. Un Audi. Y David y Karen saliendo de él, vestidos como para un almuerzo casual. Él con una chaqueta oscura. Ella con un abrigo color camello que probablemente costaba más que el pago mensual de mi hipoteca. Mi primer instinto fue no abrir la puerta. Mi segundo instinto, el que seguí, fue abrirla porque estaba cansada de retirarme y porque no había nada que pudieran decir o hacer en mi sala de estar que cambiara algo que ya estaba en movimiento. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar. Karen sonrió primero. Era una sonrisa cálida, practicada y convincente. Tenía el tipo de rostro que podía producir calidez a pedido, como un interruptor. Sara, hola. Gracias por recibirnos. Como si los hubiera invitado, como si fuera una visita social. Pasen, dije. Mi voz era uniforme. Di un paso atrás y los dejé entrar al pasillo. Nos sentamos en la sala de estar, ellos en el sofá. Yo en la silla frente a ellos con Biscuit a mis pies, por lo cual estaba agradecida. Hay algo estabilizador en el calor de un perro contra tu pierna. David comenzó. Dijo que entendía que las cosas se habían vuelto legalistas, que lamentaba eso. Que siempre me había respetado a mí y a nuestra historia compartida. Que no estaba tratando de quitarme nada, usó esas palabras exactas, quitarte nada. Pero que genuinamente sentía que había aspectos de nuestra historia financiera como pareja que justificaban una conversación. Me pidió que pensara en nuestros 12 años juntos. Fueron 11, pero no lo corregí. ¿Y si realmente quería manejar esto a través de abogados y tribunales en lugar de como dos adultos? Que una vez se habían amado. Él era bueno. Siempre había sido bueno en esto. La voz mesurada, la apelación al pasado. La sugerencia implícita de que la resistencia era falta de gracia y emocional. Mientras que el acuerdo era maduro y racional. Durante el matrimonio, a menudo había sentido que sus argumentos eran incontestables. No porque fueran lógicamente sólidos, sino porque estaban emocionalmente construidos para hacer que el desacuerdo se sintiera como mezquindad. Ahora era mayor. Había tenido 3 años de tranquilidad y una muy buena abogada. Y podía ver la arquitectura de ello con claridad. Karen habló a continuación. Dijo que sabía que no siempre habíamos empezado con el pie derecho, una subestimación magistral. Y que esperaba que pudiéramos superar eso. Dijo que genuinamente quería lo mejor para todos. Metió la mano en su bolso y sacó un documento, impreso, engrapado, de 2 páginas. Y lo colocó en la mesa de café entre nosotros. Era un acuerdo de conciliación revisado. El número había cambiado, 20%, aproximadamente $9.70 millones. Lo hemos reducido significativamente, dijo Karen. No somos personas codiciosas, Sara. Solo queremos justicia. Miré el documento en la mesa de café. No lo recogí. Luego David hizo algo que me dijo más que cualquier otra cosa lo había hecho. Se inclinó un poco hacia adelante y su voz bajó a un registro que reconocí del matrimonio. El que significaba que la actuación estaba terminando y comenzaba lo real. Sara, dijo. Debes saber que nuestro abogado cree que tenemos un reclamo viable y que una disputa legal pública. Con tu nombre adjunto a un boleto de lotería de $81 millones sería muy visible. Muy pública. Habría prensa. Habría gente saliendo de la nada. ¿Realmente quieres eso? Hizo una pausa. Te estamos ofreciendo la salida silenciosa. La salida silenciosa. Pensé en la versión de mí misma de 16 años que había querido ser escritora.
Pensé en la versión de 28 años que se había casado con un hombre porque pensaba que su estabilidad era fuerza. Pensé en la versión de 41 años que se había sentado al otro lado de una mesa de mediación frente a este mismo hombre y había aceptado cosas que no quería aceptar porque estaba cansada y triste y había perdido la pista de a qué tenía derecho. Miré a David. Miré a Karen. Dejé que se asentara un momento de silencio. Creo que deberían irse, dije. La expresión de Karen se deslizó solo por un segundo. Un destello de algo que no era calidez y no era encanto antes de recuperarlo. Sara, el boleto fue comprado 13 meses después de que mi divorcio fuera finalizado, dije. Con mis fondos personales. Su abogado sabe esto. Mi abogada tiene los registros bancarios. No hay base legal para su reclamo. ¿Y si lo persiguen? Mi abogada presentará una contrademanda por interferencia ilícita y litigio malicioso. Deberían tener esa conversación con Garrett y Phelps antes de tomar cualquier otra medida. Me puse de pie. David me miró fijamente. Se veía, por un momento sin guardia, genuinamente sorprendido. Como si la mujer sentada frente a él hubiera sido reemplazada por alguien a quien no reconocía de él. ¿Todo? Karen también se levantó. Recogiendo el documento de acuerdo de la mesa con movimientos rápidos y tensos. Estás cometiendo un error, dijo David en la puerta. Su voz había perdido la mesura ahora. Había algo más delgado debajo de ella. Tal vez, dije. Adiós, David. Cerré la puerta. Me quedé en mi pasillo durante un largo momento después de escuchar al auto retroceder fuera del camino de entrada. Mis manos temblaban muy levemente. Biscuit empujó su nariz en mi palma. Tenía miedo. Un miedo claro y frío que no tenía nada que ver con la cobardía y todo que ver con el reconocimiento. De que no aceptarían esto en silencio y que lo que viniera a continuación sería más difícil. Pero el miedo no me vació de la manera que había esperado. En cambio, se instaló en algo denso y útil en el centro de mi pecho. Algo que se sentía mucho como determinación. Tomé mi teléfono y llamé a Patricia. Vinieron a mi casa, dije. Una pausa. Cuéntamelo todo, dijo. La audiencia estaba programada para la tercera semana de enero. Conduje al Palacio de Justicia del Condado de Franklin en una mañana tan fría que los escalones de concreto habían sido salados 2 veces y aún brillaban con un leve residuo de hielo. Llevaba el abrigo de lana negra que había comprado la primavera anterior. Una cosa pequeña, deliberada. El tipo de cosa que usas cuando quieres sentirte como la persona que pretendes ser ese día. Garrett y Phelps habían seguido adelante con el reclamo. Después de todo, después de la visita de David y Karen a mi casa, Patricia había anticipado esto. Había pasado las siguientes semanas construyendo un caso que era, como ella lo describió, a prueba de agua. Me senté a su lado en la mesa de los demandantes y vi cómo se llenaba la sala del tribunal. David entró con Karen y su abogado. Un hombre llamado Terence Garrett, de unos 50 y tantos años. Con aspecto de practicado y costoso. David llevaba un traje gris. Karen vestía de azul marino. Se sentaron sin mirarme. Y la mandíbula de David estaba apretada de la manera que significaba que estaba manejando algo. La jueza Elena Bass presidió. Una mujer de poco más de 60 años con el cabello gris muy corto y la particular economía de movimiento que pertenece a las personas que han pasado décadas dentro de las salas de los tribunales. Garrett abrió por David. El argumento era lo que yo esperaba. Que durante nuestros 11 años de matrimonio, Sara Mercer había desarrollado hábitos financieros. Patrones financieros y una base financiera, sus palabras. Que eran el producto de una vida económica compartida. Que el boleto de lotería, aunque técnicamente comprado después del divorcio, representaba una continuación de los patrones establecidos dentro del matrimonio. Fue vago en lugares que requerían precisión.
Y miré el rostro de la jueza Bass y vi que ella lo notó. Luego Patricia se levantó. Colocó 3 documentos frente a la jueza. El primero era el estado de cuenta bancario que mostraba la transacción con la tarjeta de débito. Mi cuenta, mi cheque de pago, mi compra. Fechado 13 meses y 4 días después del decreto final de divorcio. El segundo era el decreto de divorcio en sí, que anotaba la fecha de finalización y la separación completa y documentada de todas las cuentas financieras. El tercero era un registro obtenido de la Comisión de Lotería de Ohio a través de una solicitud formal de registros. Un registro de acceso interno que mostraba que, el día de mi llamada de consulta inicial, a mi archivo había accedido una tal Brittany Cole, una empleada administrativa subalterna sin autorización para ver archivos de reclamos de ese tamaño. El registro de personal de Brittany Cole mostró que era la prima hermana de Karen Holloway Mercer. Un hecho que no había revelado durante su evaluación de empleo. La sala del tribunal estaba en silencio. Patricia presentó este tercer documento no como prueba de ningún delito. Aún no se había alegado ningún delito, sino como contexto. Como evidencia de que la parte contraria había obtenido conocimiento previo de mi reclamo a través de un contacto dentro de la comisión. Y que la acción legal posterior no se había presentado de buena fe, sino como una maniobra estratégica por partes que habían sido informadas de una ganancia inesperada, a la que no tenían derecho legal. Pidió en voz baja que el tribunal tomara nota de la línea de tiempo. El acceso interno, la llamada a David, la carta certificada de Garrett y Phelps. 14 días de puerta a puerta. Garrett objetó 2 veces. La jueza Bass lo anuló en ambas ocasiones. Luego Garrett llamó a David a testificar. Esta era su estrategia. Hacerlo humano. Hacerlo personal. Apelar al peso emocional de un matrimonio largo y a la sensación de que era simplemente injusto que un miembro de la pareja se alejara con $81 millones mientras que el otro no tenía nada. Entendí el atractivo. Era el tipo de argumento que funciona en personas que se dejan llevar por los sentimientos en lugar de por los hechos. Y era completamente posible que, en un día diferente con un juez diferente, pudiera haber logrado algo. Pero David no estaba preparado para el contrainterrogatorio de Patricia. Ella le preguntó tranquilamente cuándo se habían cerrado las cuentas bancarias conjuntas del matrimonio. Él nombró una fecha. Ella le pidió que confirmara esa fecha con el decreto de divorcio que colocó frente a él. Él lo miró. La fecha que había nombrado era 3 semanas anterior a la que confirmaba el decreto. Mi error, dijo. Podría haber sido la fecha posterior. Patricia asintió agradablemente. Por supuesto. Y recuerda la suma específica en su cuenta personal en la fecha en que se compró el boleto de lotería. Él no lo recordaba. ¿Le gustaría ver los registros bancarios de ese periodo? Registros que confirman que no se transfirieron fondos de la antigua cuenta conjunta ni de ningún instrumento financiero compartido a la cuenta de la señora Mercer en los 6 meses anteriores a la compra del boleto. Él dijo que tendría que ceder a su abogado sobre la relevancia de esa pregunta. Patricia dijo que estaba bien y siguió adelante. Luego le pidió a Karen que subiera al estrado. Karen estaba compuesta. Estaba mucho más compuesta que David. Era una mujer que estaba acostumbrada a controlar una sala, a manejar la temperatura emocional de una conversación, a presentarse como la parte razonable. Respondió las primeras 4 preguntas de Patricia sin problemas con la fluidez de alguien que había ensayado. Luego Patricia le preguntó cuándo se había enterado por primera vez sobre el boleto de lotería de Sarah Mercer. Una pausa. Me enteré por David, dijo Karen. ¿Y cuándo se lo dijo David? No estoy segura de la fecha exacta. Patricia colocó un documento en el estrado de los testigos. Era un registro telefónico de la cuenta de celular de David,
que mostraba una llamada al número de Karen el día después de la entrada en el registro de acceso de la comisión de Brittany Cole. ¿Le ayudaría esto a recordar?, preguntó Patricia. Karen miró el documento. Su compostura no se rompió. Era demasiado hábil para eso, pero algo alrededor de sus ojos cambió. Un recálculo ocurriendo detrás de la superficie. Es posible que fuera por esa época, dijo con cuidado. Entonces, David la llamó el día después de que su prima accedió al archivo confidencial de reclamo de lotería. ¿De la señora Mercer?, dijo Patricia. No una pregunta, una declaración. Entregada sin calor, sin drama, como un hecho que se ingresa en un registro. Garrett objetó en voz alta. La jueza Bass dejó en pie la objeción por un motivo técnico. Pero la información ya estaba en la sala. Patricia agradeció a Karen y regresó a la mesa. No necesitaba argumentar. Los documentos argumentaban. La línea de tiempo argumentaba. La brecha entre lo que David había dicho bajo juramento y lo que los registros bancarios confirmaban. Argumentaba. Un caso construido sobre la premisa de que un boleto de lotería comprado con el propio dinero de una mujer soltera desde su propia cuenta 13 meses después de un divorcio legal de alguna manera pertenecía a su exesposo. Ese caso había sido, desde el principio, no un argumento legal sino una actuación. Y las actuaciones terminan cuando el público puede ver los andamios. La jueza Bass hizo un receso de 40 minutos. Cuando regresó, desestimó el reclamo en su totalidad. Señaló que la presentación carecía de base legal bajo los estatutos de propiedad conyugal de Ohio y que la evidencia sugería que el reclamo había sido iniciado a través del acceso inapropiado a un registro confidencial del gobierno. Remitió el asunto de la conducta de Brittany Cole a la comisión para su revisión. Me quedé muy quieta cuando ella leyó el fallo. Patricia tocó mi brazo brevemente. Se acabó, dijo. Miré al otro lado de la sala hacia David. Estaba mirando la mesa frente a él. La mano de Karen estaba en el borde de su silla, con los nudillos blancos. Garrett ya se estaba inclinando para hablar al oído de David, con su voz baja y rápida. No sentí triunfo. Sentí algo más silencioso y más definitivo que el triunfo. Me sentí como alguien que se había parado en un viento que intentaba moverlo y simplemente no se había movido. Me puse de pie, me abotoné mi abrigo negro y salí de la sala del tribunal al frío aire de enero. Los fondos llegaron a la cuenta del fideicomiso Sara M. un jueves por la tarde en febrero. Patricia me envió un mensaje de texto a las 2:17 de la tarde. Confirmado. Monto total transferido. Está hecho. Estaba en el trabajo cuando lo recibí. Estaba sentada en mi escritorio en la biblioteca de la escuela ayudando a un estudiante de sexto grado con un informe sobre Lewis y Clark explicando la diferencia entre una fuente primaria y una secundaria. Leí el texto, puse mi teléfono boca abajo sobre el escritorio y terminé la explicación. Luego fui al baño del profesorado y me paré en el fregadero, dejando correr agua fría sobre mis muñecas. De la forma en que mi abuela me había enseñado cuando me sentía abrumada por algo. Siempre había ayudado. El depósito neto fue de 48.632.140. ¿Mío? Conduje a la oficina de Patricia después del trabajo. Nos sentamos en su sala de conferencias con una botella de agua con gas que había puesto en el refrigerador esa mañana en anticipación. Un pequeño gesto práctico que encontré más conmovedor de lo que hubieran sido las flores o el champán. Deberías saber, dijo, que Garrett y Phelps retiraron el caso de David inmediatamente después del fallo. No buscarán una apelación, pero hay consecuencias. Brittany Cole había sido despedida de la Comisión de Lotería de Ohio dentro de la semana de la remisión del juez y enfrentaba un posible reclamo de responsabilidad civil por la violación de registros confidenciales. Garrett y Phelps le habían enviado a Patricia una carta expresando preocupación por posibles
Sanciones, cubriéndose. Alejándose silenciosamente de los escombros como si todo el asunto hubiera sido idea de otra persona. Luego Patricia me contó la pieza final. Después de la audiencia, David se había enfrentado a Karen sobre Brittany. Sobre si ella sabía que su prima había accedido a mi archivo deliberadamente. Karen no había estado preparada para esa versión de David. Enojo real, el tipo que busca algo a lo que aferrarse. Ella se había mudado de su casa en Upper Arlington. Los papeles del divorcio habían sido presentados en febrero. Me quedé con esto por un momento. No sentí lástima por David. Había pasado demasiados años sintiéndome responsable de su clima emocional como para hacer eso. Automáticamente ahora. Pero tampoco sentí satisfacción. Fue simplemente un resultado. La forma en que una piedra caída crea ondas. Ya sea que tengas la intención de hacerlo o no. Lo que sentí. Sentada en esa sala de conferencias con agua con gas en un buen vaso, fue libertad. Patricia también había presentado una demanda civil contra el equipo legal de David y Karen por interferencia ilícita. Utilizando información obtenida indebidamente para iniciar un procedimiento legal de mala fe. David lo resolvió silenciosamente a través de un abogado diferente por una suma que Patricia describió solo como significativa. No lo impugnó. Doné la cantidad total a la fundación de la Biblioteca Metropolitana de Columbus. Conduje a casa en el crepúsculo de febrero. Con el cielo volviéndose rosa y dorado sobre la autopista. La primera sugerencia de que el invierno estaba aflojando su agarre. Biscuit me recibió en la puerta. Me senté en el suelo de la cocina con él y dejé que pusiera su gran cabeza dorada en mi regazo. Y me quedé allí durante mucho tiempo en la tranquilidad que había construido. Que había mantenido y que me negué a rendir. No era la misma persona que se había parado en ese mostrador de la cocina 11 semanas antes con una mano temblorosa y un boleto de lotería. Era algo más terminado. Algo que había sido probado a lo largo de una línea específica de estrés y que había resistido. A la mañana siguiente, di mi aviso en la escuela secundaria Lincoln, 4 semanas. Más de lo requerido porque amaba a mis colegas y amaba la biblioteca y quería que la transición fuera buena. El jefe de mi departamento lloró un poco. Llevé donas a la sala de descanso en mi último día y estreché cada mano. Tenía cosas que hacer. Tenía una vida que construir. La casa que compré era un bungalow de estilo artesanal renovado en Clintonville. 4 habitaciones, un porche profundo. Un patio con un arce japonés que se volvía rojo ardiente en octubre. Se sintió como mía en el momento en que crucé la puerta principal. Me quedé con Biscuit y adopté a un segundo perro, una mezcla de labrador negro llamada Clover. De ojos pacientes y tranquila. Viajé. Leí. Establecí el fondo de lectura Mercer para dotaciones de bibliotecas escolares en distritos con fondos insuficientes en todo Ohio. Para el tercer año, estábamos financiando a 26 escuelas. En el segundo año, conocí a Daniel, un profesor de historia que era voluntario de la fundación. Humor tranquilo, manos grandes. Conversaciones serias con niños de 12 años sobre la Primera Guerra Mundial. Cenamos en abril y no paramos después de eso. En cuanto a David y Karen, su divorcio se finalizó ese verano. Karen regresó a los bienes raíces. Adecuada, no espectacular, con una reputación silenciosa de tomar atajos. David se mudó a un apartamento más pequeño después de que los costos legales le quitaron una parte significativa de sus ahorros. El caso de la lotería había dejado una incomodidad permanente a su alrededor. No era algo que yo hubiera diseñado. Simplemente la consecuencia natural de las decisiones tomadas en una sala de un tribunal del condado de Franklin. No le deseaba ningún mal, pero tampoco le deseaba el bien. Esa es una posición completamente honesta y sostenible. En el aniversario de encontrar el boleto, conduje de regreso a la estación de servicio de British Petroleum en la calle Morse. Compré una Coca-Cola de dieta,
Me senté en el estacionamiento viendo los faros. No puedes planificar la gracia. Solo puedes estar listo para ella. Conduje a casa. Las luces estaban encendidas. Los perros estaban en la puerta. Era una noche tranquila. Era mía.